tercera ponencia de esta tarde, de este tercer bloque, con la maestra Norma Ramírez Monroy, con la ponencia Enseñar conociendo el cerebro y la educación física como factor determinante de la neuroplasticidad en la educación básica. Adelante, maestra Norma, gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues antes que nada agradezco el espacio que nos brindan para poder hablar sobre estos temas tan importantes y que hoy en día se vuelven determinantes en nuestra práctica docente. Voy a compartir este tema que considero muy importante y al final es compartir la experiencia que he tenido de poder compartir todo lo que es este mundo tan maravilloso y apasionante de las neurociencias. Bueno, pues el tema, como vemos aquí en pantalla, es enseñar conociendo el cerebro. Y bueno, es que conocerlo, hay hoy en día muchas formas de aplicación, ¿no? Francisco Mora dice que estamos como en este momento de neurocultura, ¿no? Que es un término que queremos aplicarlo a todos. Sin embargo, es importante sustentar muy bien de qué son las neurociencias y qué sucede cuando las aplicamos a la educación. A manera de introducción, quiero mencionar, pues, precisamente como un recorrido muy pequeño, muy corto, muy breve, sobre las etapas del progreso humano. Sabemos nosotros que lo primero que sucedía, pues, era una agriculturización, en donde obviamente había un objetivo, ¿no? Trabajo en el campo, y eso era hacia donde se formaba al ser humano. Posteriormente, bueno, viene la industrialización, entonces empezamos a ver que necesitamos, pues, personas que sepan trabajar, que sepan obedecer, que sepan seguir indicaciones. Después, bueno, viene el momento de las TICs, en donde empieza ya la escuela a fungir de una manera diferente, pero se empieza a hablar ya de tecnologías, nos empezamos a involucrar con el mundo de las tecnologías. Acabamos inclusive de pasar lo que es la sociedad del conocimiento y el aprendizaje, en donde efectivamente a causa de las tecnologías empezamos a aprender. El conocimiento, bien decimos, está en la palma de nuestra mano. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Bueno, pues hoy se demanda esta parte de creatividad e innovación. Es decir, no es nada más conocer, no es nada más saber, sino también crear e innovar. E inclusive hay autores que mencionan, ¿verdad?, sobre esta modernidad líquida, en donde dicen, bueno, nada es permanente. Todo va pasando y va pasando muy rápido. Estamos en una constante transformación, evolución, y que obviamente esto es algo en donde el ser humano se transforma a causa del exterior, pero también el exterior se transforma a causa de lo que hace y plasma el ser humano. ¿Por qué mencionamos todo esto? Bueno, porque vamos viendo entonces que está habiendo una transformación muy importante en nuestra sociedad, en la humanidad. Pero hay ciertas cosas que se han quedado pasmadas. Es decir, vemos aquí un ejemplo en donde la tecnología, bueno, vemos una imagen de hace años en donde no es el mismo instrumento que se está manejando. Y esta imagen es muy común, analizarla, ¿no? En donde vemos que los salones de clase o la impartición probablemente sigue siendo la misma o de la misma manera, y como que en esta parte educativa nos ha costado ir construyendo, ir manifestando e ir señalando las diferencias, ¿verdad? Las formas, las maneras, porque obviamente esto también tiene que evolucionar. ¿Qué sucede de 1990 al año 2000? Bueno, pues es la década considerada la década del cerebro. Y en esta década, entonces se empieza a conocer, pues obviamente, principalmente en nuestro país, las neurociencias, aunque estas en otros países se conoce ya de antes. Pero, ¿qué nos aportan las neurociencias? Es decir, empezaron a investigar este conjunto de disciplinas, a enfocar, a estudiar, a ver cómo funcionaba el cerebro, a ver cómo químicamente, fisiológicamente, biológicamente, y empezaron a dar datos muy importantes. Por ejemplo, Leslie Hart es uno de los primeros que empieza a tratar las neurociencias, pero las empieza a enfocar a la educación. ¿Y qué nos dice Leslie Hart? Empieza a decirnos, enseñar sin saber neurociencias, o en otros casos dice, enseñar sin saber cómo funciona el cerebro, es como querer diseñar un guante sin saber la forma de la mano y cómo se mueve esta. Entonces nos empezaba a decir, nos empezaba a mostrar
y se empieza a decir entonces que el órgano del aprendizaje es el cerebro. Es decir, es el que regula, es el que coordina, es el que procesa. Obviamente los estímulos vienen de todo nuestro cuerpo, pero él decía, necesitamos saberlo porque es ahí donde se generan los procesos cognitivos, es ahí donde se generan las emociones, donde se emana toda esta parte que nos hace que nos conduzcamos como seres humanos. Carminati y Waipan dicen, conocer cómo funciona nuestro cerebro es creer en la posibilidad de ser mejores personas, de ser capaces de ser seres humanos más humanos. Entonces, al estudiar el cerebro se empieza a comprender, pero aquí lo más interesante, y que este es mi principal, el punto de aportación, es que cuando conocemos el cerebro, hay ese proceso de comprensión automático hacia uno mismo y en consecuencia hacia los demás. Tomás Ortiz nos dice, conocer cómo el cerebro elabora la información, la aprende, la procesa, la ejecuta y procede a la toma de decisiones, será de una gran ayuda para la enseñanza específica de procesos cognitivos y para la educación general del individuo. Entonces, volvemos a enfatizar que no nada más es, bueno, sabemos preparar nuestras estrategias de enseñanza, sabemos orientar o guiar a los alumnos para que obtengan estrategias de aprendizaje, pero nos dicen, y lo acabamos de ver en la ponencia pasada, no nada más es transmitir información, porque cuando nos paramos enfrente no nada más transmitimos información, transmitimos ideas, emociones, pensamientos, conductas, transmitimos muchas cosas, porque el cerebro, al conocerlo, nos damos cuenta, principalmente ahora que se ha estudiado las neuronas espejo, que se empieza a aprender por imitación. El primer predictor del aprendizaje es la imitación, por eso lo importante de quien enseña. David Bueno dice, saber del cerebro cómo se forma, cómo funciona, de qué manera aprende, qué le motiva, qué es lo que más valora, cómo retiene la información, qué recibe y de qué manera lo utiliza, tanto preconscientemente como también de manera expresa, nos puede ayudar, de hecho nos debería ayudar a afinar aún más nuestras estrategias educativas. Es decir, la neurociencia aplicada a la educación viene a aportarnos información, pero también nos brinda recursos. Pero hay cosas muy importantes que se trabajan. He tenido la oportunidad de compartir formación a maestros en cuanto a la neuroeducación, neurociencias aplicadas a la neuroeducación, y entonces se encuentra este proceso. Y entonces encuentro un antes y un después. Prácticamente yo podría decirlo, y así es como lo manejé, como una transformación docente, en donde no nada más es aprender más para mis alumnos, sino es aprender más para mí como docente, porque al final nos vamos a dar cuenta que son dos cerebros que se están enfrentando, que están frente a frente, uno aprendiendo del otro o uno promoviendo el aprendizaje en el otro. Tenemos a un cerebro que enseña, un cerebro que aprende. Facundo Manes dice, el cerebro humano es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo. Entonces, conocemos el cerebro, nos ayuda a procesar información, pero nos ayuda a conocer nuestras funciones, nuestras emociones y todo lo que nosotros podemos ir trabajando con nosotros mismos y con nuestros estudiantes. Hay una frase muy común que se dice que nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no comprende, nadie puede dar lo que no practica. Entonces, a veces somos maestros... Queda, por favor. Sí, a veces somos maestros teóricos y lo importante es que la experiencia nos hace decir y hacer las cosas de una manera diferente. ¿Qué aprendemos entonces cuando estudiamos neurociencia? Pues conocemos, claro, sobre el neurodesarrollo, cómo aprende el cerebro, cómo se genera una memoria, eso tan importante porque pensamos que con una sola ocasión de decir la información basta y no, la memoria a largo plazo tiene un proceso y empezamos a aprender muchas cosas. Pero ¿qué sucede cuando el docente aprende neurociencias? Claro, hay conocimiento,
pero hay una comprensión, mayor empatía hacia los estudiantes, regulación emocional, obviamente del docente, siempre ve una posibilidad, una manera, porque conoce los procesos cognitivos y la manera en que se realizan los aprendizajes. Obviamente se vuelve un neuroeducador consciente, y neuroeducador es una persona que toma en cuenta el crecimiento y desarrollo del cerebro. Busca ser congruente porque sabe que es un modelo educativo ante los estudiantes, que al final muchos siguen sus pasos. Y creo que algo muy importante es que un cerebro aprende de otro cerebro cuando se siente inspirado, motivado y ve un ejemplo. Es decir, hoy en día se ha comprobado que la mejor manera de influir en los demás es con el ejemplo, inspirando. Concluyo entonces diciendo que nuestro contexto actual demanda docentes conscientes y congruentes. En mi experiencia, las neurociencias aplicadas a la educación permiten un proceso de transformación consciente en donde el docente tiene un importante reencuentro consigo mismo. Eso es muy valioso. Y en consecuencia, con su propio rol docente. Enseñar conociendo entonces el cerebro genera neuroeducadores que nunca dejan de aprender porque saben que la neuroplasticidad cerebral siempre es posible. Muchas gracias por su atención. Al contrario, maestra, muchísimas gracias. Yo creo que esta es una excelente ponencia para dar el cierre de esta mesa, porque nos habla como de la importancia de la neurociencia en la educación y cómo va a redundar en formar mejores docentes y mejores incluso personas. Nos manda aquí el maestro Manelik Miranda, excelente apunte, dice, sin conocer el funcionamiento del cerebro, es muy complicado entender el proceso cognitivo y emocional de los seres humanos. Es correcto. Es exactamente lo que tú apuntas. Déjame ver aquí si tenemos...